Saludos. Entonces, preguntas relevantes. En el podcast de hoy vamos a tratar un tema que considero bastante importante y que, sin embargo, no he encontrado a mucha gente que haya hablado de esto. Me refiero al impacto de la ciencia en la sociedad que tanto nos está haciendo avanzar en estas últimas décadas. También hablaré sobre el miedo que parece estar generando y que, en casos extremos, es el causante de muchas teorías conspiranoicas, las cuales, irónicamente, no es que tengan mucho fundamento científico, así como la poca relevancia que tienen los medios. En resumen, ¿qué está pasando con la ciencia? ¿Es un problema que debería preocuparnos? Primero de todo, me gustaría recalcar la falta de noticias científicas dirigidas al público objetivo de los medios de difusión, cuya escasez causa precisamente ese desconocimiento de la ciencia, entre otros motivos, como la falsa información que muchas veces aparecen en blogs o noticias haciéndose pasar por verdadera, debido a la propia ignorancia de los escritores, que muchas de las veces no son científicos, sino que son reporteros inexpertos en el tema. Otro problema que me preocupa y que considero que tiene mucho que ver con este tema es el poco reconocimiento que tienen los divulgadores científicos, porque me resulta increíble cómo canales de, por ejemplo, gameplays tienen muchísimas visitas utilizando un lenguaje muy básico y con palabras que se repiten constantemente. Sin embargo, los divulgadores científicos no tienen ni de lejos tantísima relevancia como estos. Obviamente, en la divulgación, como generalmente en todo, siempre hay unos que destacan más que otros. Lo que pasa que la proporción comparado con el caso anterior es ínfimamente pequeña. Esto se nota más en los divulgadores hispanohablantes, porque, por ejemplo, yo he notado que los canales ingleses suelen tener más repercusión, y me atrevería a decir que son los que más impacto tienen. En cierto modo lo comprendo, porque es uno de los idiomas más hablados. Sin embargo, el castellano, incluyendo todos los dialectos de América del Sur, también lo es, y no tiene el mismo impacto. Pero bueno, eso ya es ajeno al podcast. Quisiera aclarar que no estoy en contra de ninguno de estos youtubers hispanohablantes que no se dedican, a los temas que nos incumben en este podcast. Ni tampoco tengo intención de alabar a los divulgadores. Lo único que me molesta es que cada vez se le dé más bombo a canales de puro entretenimiento y se dejen arrinconados otros temas. No solo la ciencia, sino también todo lo que tenga algo de relación con temas pedagógicos. Y me parece bastante injusta la poca relevancia de la divulgación, pues esta es bastante compleja. No simplemente exponer temas científicos, es conseguir que personas que no están acostumbradas a los conceptos los puedan entender de forma relativamente simple y siendo atractivos para el público objetivo. Pese a esto, tal cual como lo estoy diciendo, podría parecer fácil si tienes conocimientos. Ahora bien, ¿cómo le explicas a una persona que no tiene ni idea de ciencia la mecánica cuántica, por ejemplo? Tienes que saber explicar muy bien todo lo que expones y poder relacionar situaciones que pueden parecer muy ilógicas con situaciones cotidianas. Por eso me parece bastante importante la labor de estos, porque no tener conocimientos científicos lleva a crear teorías conspiranoicas, como que la Tierra es plana o los famosísimos chemtrails, que dice que nos están fumigando con sustancias químicas que salen desde las estelas de los aviones, cuando, si se hubieran informado un poco, sabrían que es agua condensada que queda suspendida en el aire, formada en el motor del avión por la combustión de sustancias orgánicas que impulsa este medio de transporte. Funciona básicamente como un coche. Estas teorías son teorizadas, valga la redundancia, no mediante el método científico, sino por sentimientos y creencias, debido a que, al tener tan pocos conocimientos, no saben muy bien qué es la ciencia, y ese desconocimiento lleva al miedo. Lo peor de todo es que, después de mucho tiempo, esto se acaba convirtiendo en un círculo vicioso. Es decir, el desconocimiento conlleva el miedo y este conlleva el desconocimiento. Creo que otra de las razones por las que hay tanto desconocimiento es por la manera en que se enseña la ciencia. Pues creo que en la mayoría de casos, este solo te resulta interesante si te gusta la ciencia, como es mi caso. En cambio, si no te gusta puede llegar a ser agonizante y aburrida. Esto suena redundante,
Pero es que si además le sumamos que suele ser difícil para la mayoría de estudiantes y que cuando se comienza a estudiar realmente empiezan a aparecer los cambios hormonales, cosa que también afecta bastante porque hace que pierdas la atención y hagas más tonterías, lo que crea es una gran abundancia de ignorantes respecto a la ciencia que no llegan a saber realmente qué es. Y en el caso de que se acuerden de algo, cuando lleguen a una edad más adulta, no se van a acordar del temario y a la mínima que vean una noticia científica, puede pasar que no lo llegue a comprender del todo y saque unas conclusiones erróneas, lo que otra vez lleva al desconocimiento, por obvios motivos. Pese a esto, si alguna de las personas que está escuchando este podcast cree que estoy exagerando con respecto a este tema, puedo decirle que en España solo el 43% de los ciudadanos son capaces de confirmar que la idea de que los antibióticos destruyen los virus es falsa, y únicamente el 27% sabe que el cambio climático no se produce debido al agujero en la capa de ozono. Asimismo, tan solo el 19% de los españoles reconocen que tienen conversaciones sobre ciencia en su casa. Para resolver este problema, considero que se podría empezar a estudiar ciencia antes de secundaria. No estoy pidiendo que pongamos a los niños a estudiar conceptos científicos que a sus edades lo más probable es que no lo entiendan, solo estoy sugiriendo que se estudien conceptos sencillos con experimentos atractivos para poder inculcar la pasión por la ciencia en edades tempranas, para que una vez lleguen a una edad más revoltosa y complicada como es la adolescencia, ya tengan esa curiosidad científica. También se podría tomar cualquier otro tipo de medida para intentar inculcar interés por la ciencia. Sea como fuere, creo que es importante hacer algo al respecto, porque, aparte de que podría mejorar el nivel de conocimientos medios de la población, que es importante, también podría hacer que hubiera más personas interesadas en estudiar ciencia, que es el siguiente tema del podcast. En España hay una grandísima escasez de investigadores científicos. Por ejemplo, en 2020, tan solo 145.000 individuos estaban trabajando a jornada completa como investigadores aquí, en España, es decir, el 0,30% de la población total. Estos son datos que, en mi opinión, en estas últimas décadas, cuando más hemos notado el avance de la humanidad gracias a la ciencia, no deberían de ser tan bajos. Luego no es de extrañar que la investigación tenga poca relevancia en este país. Aparte de lo mencionado a lo largo de este podcast, creo que otro motivo por el cual no hay tantos investigadores científicos de los que se esperaría en un país desarrollado como es este, es por un concepto denominado fuga de cerebros, en el que los investigadores y académicos abandonan su país de nacimiento para irse a otra zona geográfica donde hay más posibilidades de tener éxito, que es precisamente lo que está pasando en España. Muchas personas están abandonando este país para irse a otro donde puedan tener el futuro brillante que tanto anhelan. Debido a que, por lo que yo sé, muchas veces en las universidades españolas no suelen haber los suficientes recursos para realizar las investigaciones pertinentes, pues, por lo que he estado investigando, solo se invierte el 1,41% del PIB español en esto. Además, por lo que parece, en el currículum está bien visto realizar la carrera universitaria en otro lugar del país de procedencia, por lo que muchos estudiantes españoles se desplazan hacia, por ejemplo, Alemania, donde las universidades son gratuitas y se invierten 109.4 millones de dólares, o a otros lugares donde se da más importancia a la ciencia, como Estados Unidos o Reino Unido. Pienso que los investigadores científicos deberían tener más reconocimiento y les deberíamos de hacer más caso, porque para algo son los expertos. Un ejemplo muy claro en que tendríamos que haber hecho caso a los científicos fue durante la que podríamos denominar prepandemia, cuando todo tipo de académicos avisaron sobre el posible riesgo de una pandemia a nivel global y dieron instrucciones al público sobre cómo prevenir el virus. Pero sin embargo, nadie hizo caso. Nos encontramos en una pandemia que tuvo que ser frenada con, efectivamente, ciencia. En ese momento sí que fueron importantes todos esos científicos. En cambio, si no hubiese pasado nada, ¿quién les hubiera dado ese reconocimiento? Nadie.
En cambio, viene una persona conocida, dice cualquier cosa y tiene un montón de repercusión en un par de horas. Podría seguir hablando de este tema durante bastante más tiempo. Sin embargo, considero que ya se ha entendido el punto. Hasta este momento, solo he estado exponiendo el tema con mis opiniones e ideas. Pero antes de despedir este podcast, me gustaría dar unos cuantos ejemplos donde la ciencia ha tenido un impacto vital en la historia de la humanidad. Primero de todo, me gustaría comenzar hablando de mi ciencia preferida, la química. Porque, volviendo al tema inicial de este podcast, me parece que se le tiene demasiado miedo con esto de la quimiofobia, es decir, el miedo a los productos químicos, según define la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o UPAC por sus siglas en inglés. Parece ser que esta ciencia la consideran artificial, tóxica y peligrosa, cuando todo está compuesto por elementos o sustancias químicas, inclusive tú o yo. Empecemos por algo sencillo, como por ejemplo el agua potable. Disponer de esta se ha convertido en nuestra sociedad en un hecho cotidiano y que damos por supuesto. Sin embargo, han pasado muchos años desde que sociedades lejanas empezaron a filtrar, hervir y almacenar el agua en vasijas de cobre para mejorar sus características. Purificarla nos sirve para eliminar los sólidos y agentes contaminantes, como virus, parásitos y bacterias, que tiene el agua en su origen para que podamos consumirla sin riesgo de enfermar. Es decir, sin el agua potable, nuestra vida sería más complicada y nuestra esperanza de vida probablemente habría disminuido. La siguiente contribución de la química en la sociedad creo que es innegable, y es en la medicina y los medicamentos. Todos ellos son posibles gracias a la química, y con esta hemos podido doblar nuestra esperanza de vida. Un gran ejemplo de esto es la anestesia, introducida por primera vez a finales del siglo XIX. Imaginad cómo eran las operaciones cuando no existía. También está la penicilina, que fue descubierta accidentalmente por Alexander Fleming en 1928, por la que le darían el Premio Nobel de Medicina y es la responsable de salvar más de 200 millones de vidas. Todo ocurrió cuando el científico se fue de vacaciones y olvidó una placa de cultivo bacteriano donde, por casualidad, crecía un hongo. Este descubrimiento supuso una gran revolución. Gracias a él, la esperanza de vida aumentó mucho. Hay muchísimas otras aportaciones de la química para la medicina, como la primera vacuna en 1796 por Edward Jenner, o los rayos X, que se utilizan para ver fracturas de huesos, pero también para detectar ciertos tipos de cáncer. Hoy en día, algunos elementos radioactivos, como precisamente el radio, son usados para tratar cánceres, pues estos pueden matar las células cancerosas mediante la radiactividad. Otros, como Lise Meitner y Otto Hahn, también tienen algo de reconocimiento, pues estos descubrieron la fisión nuclear, es decir, una reacción nuclear en la que un núcleo de un átomo pesado, al captar un neutrón, se divide en dos o más núcleos. La fisión se utiliza hoy en día en las centrales nucleares, que, pese a lo que pueda parecer, son baratas, seguras y limpias. Sin embargo, también se utilizó en su día en el proyecto Manhattan para crear la primera bomba nuclear. Estos descubrimientos son una pequeña fracción de todos los hallazgos de la ciencia que han permitido el avance mucho más veloz de la humanidad. Muchos de ellos se podrían considerar beneficiosos para la sociedad. Sin embargo, también ha habido algunos ejemplos donde la ciencia no es que haya aportado algo necesariamente bueno, pero al final es lo que tiene. En todo siempre hay dos caras de la misma moneda. No hay que olvidar que los científicos también son personas, y se van a equivocar en algún momento sí o sí. Y no me refiero precisamente a nivel académico, que también, puesto que la falta de estos genera un desconocimiento y un miedo. Además, creo que la ciencia está poco valorada hoy en día en España, y está haciendo que muchos investigadores científicos tengan que emigrar de España. Por eso, considero que es necesario darle más importancia a la ciencia, para que pueda tener los recursos suficientes y así puede seguir beneficiando a la humanidad como tantas veces ha hecho y hará. Gracias por ser parte de mi audiencia y apoyar mi podcast. Además, os invito a que lo difundáis porque es necesario que más gente conozca la importancia de la ciencia en la sociedad. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia puedes hacérmela saber y, como siempre, pregúntate lo impreguntable.